La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Éxodo capítulo 6, versículo 1. La semana pasada estuvimos mirando este asunto de Moisés, el llamado de Moisés y de Aarón, y tienen que ir a enfrentar a Faraón, ¿verdad? Y la polémica era que Faraón se consideraba hijo de Dios, de la descendencia divina, y cuando le dicen a él que Jehová dice que tienes que sacar de mi pueblo, dice, ¿quién es Jehová? ¿Se acuerdan de eso? So, hay un enfrentamiento aquí de las divinidades. Y Dios decide endurecer el corazón de Faraón para quebrantarlo y demostrarle quién es el verdadero yo soy. ¿Verdad? ¿Quién es el verdadero Dios? So, esta polémica existe, va a continuar hoy. Y vamos a ver cómo eso se va a ir agudizando poco a poco. Lo otro que vimos fue la dinámica de la gente, lo fácil que era para los hebreos desmoralizarse, enojarse, ponerse a criticar, cualquier cosa que pasaba, ¿verdad? Un poquito de presión, así. Y entonces vertían todo ese malestar sobre el líder, que era Moisés, ¿verdad? Y Moisés entonces también reaccionaba y se ponía a criticar y a quejarse ante Dios. ¿Se acuerdan de eso? Está bien. Y una de las lecciones que el líder va a aprender, y Moisés va a aprender, es que tú no puedes ceder ante la presión del grupo. Tú tienes que escuchar no la voz del grupo, sino la voz de ¿quién? De Dios. Claro, una vez él hace eso, en el desierto le va a costar, porque el grupo lo quiere eliminar, ¿no? No nos hace caso a nosotros. Esto es una polémica siempre que hay en el liderato espiritual. Uno tiene que escuchar la voz de Dios, hacer lo que uno pueda con el pueblo, pero el pueblo no puede poner presión. Pero claro, el pueblo sí pone presión, ¿no? Desde su hermana Miriam hasta Coré, la lista es interminable. ¿Sí? Ok, así que con eso vamos a orar y nos vamos a comenzar con el versículo 1 en esta noche. Éxodo 6, capítulo 6, versículo 1. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias por lo bueno que tú eres, por tus bondades, por tu misericordia, por cómo tú cuidas de nosotros. Señor, continúa dirigiéndonos, guiándonos y que sigamos aprendiendo de ti. Estamos esta noche sentados a tus pies y queremos que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad. Que en tu nombre crezcamos en este camino de la fe y que al final, Señor, salgamos edificados. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, veo mucha gente, así que eso me da un poquito de tranquilidad. Yo me las pasé el domingo ofendiendo ahí a todo el mundo, ¿verdad? Así que, qué bueno. Que le caiga el sello que se lo ponga. Diciendo verdades. El domingo que viene le voy a pedir, si hay alguien que no está ofendido, alce la mano. ¿Cómo no la voz? Tómame 2 o 3 minutos para hablar de usted un poquito aquí. Bueno, vamos a hablar de Moisés. Éxodo capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Moisés se está quejando, ¿verdad? Tú me enviaste, ¿y para qué? Todo el mundo está molesto aquí. Y es la primera vez que Dios le dice: vas a ver ahora lo que yo voy a hacer con Faraón. No te preocupes, yo me encargo de esto. Yo me encargo de Faraón. Eso está tremendo. Cuando Dios dice, ahora voy yo. Versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Now, quiero que ustedes sepan que la palabrita ahí en hebreo es YWHW. No. ¿Así? No, estaba yo Dice ella está ofendida, pastor. Afila, porque hay más. Es gente antes que tú. Pero
ustedes no saben que los viejos hablan solos, pues digo. Ok. Entonces déjenla hablar sola. Mire lo que dice el 3, entonces hablamos un ratito de esto. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, que en el original es el Shaddai, que es el Todopoderoso. Mas en mi nombre, Jehová no me di a conocer a ellos. Esta es la primera vez que él está revelando su nombre divino, ¿no? Claro, Moisés ya lo conoció allá, el yo soy, ¿no? Pero se le está hablando al pueblo, que así es que le van a conocer. Déjenme contarle una pequeña historia de ese nombre, para que ustedes entiendan de dónde salió la palabra Jehová. Ustedes me han escuchado algunas veces decirle 2 o 3 cositas, pero vamos a aclararlo hoy. El nombre divino hebreo, YHWH, nadie lo sabe pronunciar. Nadie en el planeta. No hay académico ni estudió. Nadie sabe cómo se pronuncia el nombre del Dios hebreo. Porque se perdió. En otras palabras, los hebreos no mencionaban el nombre de Dios porque creían que era ofensivo, era falta de respeto a Dios. Lo único que se hacía era hablar de Adonai, el Señor. El Señor. Nosotros en nuestras iglesias todavía acostumbramos el Señor esto, el Señor lo otro. No lo sabemos, pero es la misma costumbre, la misma tradición. Entonces, pasaron miles de años sin que ese nombre fuera pronunciado y se perdió, nadie sabía cómo pronunciarlo. Sabemos que para el año 250, cuando se produce la Septuaginta es la versión de los 70. Es una Biblia que se escribió en griego, en Alejandría, en Egipto, porque los jóvenes hebreos, israelitas, habían perdido el hebreo, no sabían hablar su idioma. Estaban acostumbrados a hablar en griego. Como cuando los muchachos nuestros vienen acá y pierden el español y lo que hacen es hablar en inglés. Se decidió traducir la Biblia hebrea al griego. Esa es la Septuaginta. Eso es muchas cosas académicas, ¿no? Es que tiene una razón de ser. En esa Biblia hebrea es cuando por primera vez se le empieza a poner vocales al nombre de Dios. Noten que YHWH no tiene vocales. Se hace más difícil, nadie sabe cómo pronunciar. Los griegos cogieron el A, la O, del Adonai y los insertaron para poder pronunciarlo. Y en el inglés es Yahweh. Yahweh. Y ustedes habrán escuchado algunas canciones en inglés, los americanos. Yahweh, Yahweh esto, Yahweh lo otro. Okay. Entonces, de ahí, los hebreos adoptan que así es que se dice eso, ¿no? Pasan cientos y miles de años también. En el 1270 hay un monje dominico, no dominicano, sino dominico. Hay un monje dominico español, Raimundo Martín, ¿también? Un español. Y él es el primero que para poder pronunciarlo pone Jehová, con J. Claro, eso es un círculo muy pequeño que está usando ese nombre, pero resulta que cuando la Biblia King James, que es la Biblia oficial del Reino de Inglaterra, se produce en los 1517, creo que es, se adopta el nombre Jehová. Jehová. Y eso se empieza a promover en la iglesia cristiana y hoy en día nosotros lo conocemos como Jehová. Pero el nombre real es YHWH, que en el español, cuando fuimos al seminario, se produce Yahvé. Así que se produce. Viene la polémica
¿cómo llamamos a nuestro Dios? Llámalo como lo conociste, como se te reveló. Porque eso no es importante, es que tú conozcas a Dios. El que quiera pelear con el nombre, que pelee con el nombre. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos no saben lo que están diciendo. ¿Está bien? Porque ellos no saben de dónde viene ese nombre. Los católicos romanos se los vacilan, se los bufean, los testigos de Jehová. Porque ellos dicen que el monje dominico es un monje católico romano, y ellos dicen, ustedes le pusieron un nombre católico, porque ese nombre nos lo inventamos nosotros. Y así ellos le paran el debate cuando los testigos de Jehová quieren debatir con los católicos romanos. Y dice, usted no sabe lo que están diciendo. Y es verdad, ¿no? Ellos no saben lo que están diciendo. No hay nada malo con el nombre de Jehová. Es una manera de pronunciar el nombre de Dios. Eso es todo. Y como nadie sabe cómo es que realmente se pronuncia, ese es el que tenemos. ¿Ok? Ahora, ayudó eso, los confundí, los enredé. Una pregunta, ¿y quién puso la Y, la W, la H y la W? Puede haber sido un garabato que pusieron para representar, o sea, no... Ok. Anoten cuando uno dice hebreo. Todavía no son israelitas. Todavía no son judíos. O sea, ¿de dónde los hebreos sacan esto? Y los hebreos eran nómadas. Y esta gente y la arqueología han tratado de rastrear el origen. Los hebreos eran, el nombre de ellos, Japirú, que son los nómadas. Y ellos posiblemente recogieron esto en algún sitio. ¿Entiendes? Dicen los científicos. El problema de esa tesis, son interesantes, factibles. Pero es que se le apareció a Moisés. Y le dijo, yo soy. Yo soy Dios. Yo soy el que soy. Se apareció Jesús. No sabemos de dónde ellos sacaron el nombre original. Pero es auténtico porque fue legitimizado por Dios a Moisés. Fue legitimizado por Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? Yo soy. Yo soy es lo que él quiso decir. I am Yahweh. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy Yahvé. Y cuando tú lo lees, tú dices, oh, santo Dios. ¿Está bien? Now, para él, si la quiero contestar no científicamente, sino por medio de la fe, yo te diría algo como esto. En algún sitio los hebreos estaban adorando al Dios verdadero. Por eso la orden de Melquisedec, que es un sumo sacerdote, antes que Abraham, él estaba adorando a Dios antes que toda esta gente. Esa parte de la historia la hemos perdido. Nosotros estamos leyendo cómo se formó el pueblo de Israel. Pero ya Dios existía y había gente que lo conocía y lo adoraba antes de todo estar hebreo e israelita. Pero no sabemos decirte dónde y cómo. Esa parte de la historia está perdida. ¿Sí? ¿Cuál fue ese nombre que usted supo? ¿Melquiqué? Melquisedec. Melquisedec. Ya. Eso debe ser familia de Mefibosé. A lo mejor son primos. Sí. La ciencia nos lleva hasta cierto punto. Hasta ahí llegamos y después de ahí para abajo uno no sabe cosas. ¿Está bien? Cuando lleguemos le preguntamos. Cuando llegue. Y ustedes notan que Dios no está preocupado con esta pelea de cuál es el verdadero nombre de Dios. Él lo que quiere es que lo conozcamos. Que lo conozcamos. ¿Estamos listos para seguir adelante? Ok, voy al versículo 4. También establecí mi pacto con ellos, con los hebreos, ¿no? De darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. 5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen siervos los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Anoten ustedes que Dios está diciendo, yo estoy pendiente de los hebreos, de los israelitas. De generación en generación yo estoy ahí pendiente. Interesante, ¿no? Versículo 6, ¿no? Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo soy Yahvé, ¿no? Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto
y los libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Bueno, subrayamos juicios grandes. Ahora vienen las plagas. Juicios grandes. Es uno tras otro, tras otro, tras otro. Porque la intención es doblegar a Faraón y a todo Egipto. Porque todos ellos creen que sus dioses son superiores. Y Dios no está aquí pidiéndole permiso a Faraón. Por favor, déjenos ir. No. Tú me dejas a mi gente salir o te mato a todos tus primogénitos aquí. Dios está dando unas órdenes. Y Faraón no quiere acatar órdenes. Porque según él pertenece a la realeza divina, ¿no? Y todas estas plagas que van a desatar en Egipto es Dios desmantelando un Dios tras otro Dios. Por ejemplo, cuando se convierte el agua en sangre, que lo vamos a ver esta noche, el Nilo era considerado uno de los dioses de Egipto. Y había muchos dioses en el Nilo. Las serpientes eran dioses, los cocodrilos eran dioses, pero la diosa suprema era Osiris, con el Nilo. Cuando Dios tiene poder sobre el río Nilo, ¿qué está diciendo? Osiris y los dioses de Egipto están debajo de mis pies. Aquí se hace lo que yo digo. Esto es importante que entendamos la lucha, es una lucha espiritual, lo que hay aquí. Los faraón se creen que los dioses de ellos son superiores. A ver, ¿dónde me quedé? 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Noten el acto de liberación. Yo te voy a sacar de Egipto. Dios nos va a sacar de allí, de la servidumbre. El paralelismo con Jesús es claro, ¿no? Jesús nos libera del pecado, de la servidumbre y de la opresión del pecado. Pues son cosas muy, muy similares. 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo las daré por heredad, yo, Jehová. Él insiste ahora con su nombre una y otra vez. Y está diciendo, yo los voy a hacer a ustedes mi pueblo y les voy a dar la tierra. ¿Qué dijimos de este asunto de la tierra? Que él le dio la tierra de Canaán a ellos. Cuando ya habían habitantes allí que decían, esta tierra es mía. Hasta el día de hoy esa gente dice que los judíos se tienen que ir porque esa tierra es de ellos. ¿Qué fue lo que dijimos esa noche? ¿De quién es la tierra? Es de Dios. Toda la creación, el planeta entero. Y Él se la da a quien Él quiera. La pelea política de los palestinos a Dios no le interesa. Ni el reclamo de los cananeos, ni de los hititas, ni toda esa gente y los amorreos. Esto es de Él. Dios decide. Cuando usted esté viendo las noticias y los políticos le laven el cerebro a usted, oye, es verdad, a Israel deberían dividirlo en 5 pedazos. Y este pedazo para este país, este pedazo para este país. Dios decide. No los políticos, no las Naciones Unidas. Somos cristianos, tenemos que ver las cosas teológicamente, desde una perspectiva espiritual, divina. Nosotros no estamos en la política esa del mundo. ¿Está bien? Y si usted se quiere poner un gorro e ir a pelear con los musulmanes y matar todos los judíos que usted quiera, recuérdese que Jehová hizo los cielos y la tierra. A ver, ¿dónde estoy? ¿El 9? 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de su espíritu y de la dura servidumbre. Aquí está Moisés repitiendo la palabra del Señor al pueblo, y el pueblo dice, no. Dios está hablando y el pueblo dice, no queremos oír eso. Go away, vete. Talk to the hand. Ok, háblenme de eso. A mí me parece increíble. Pero hasta el día de hoy Dios nos habla y nosotros... Yo sé que la Biblia dice eso, pero yo voy a hacer otra cosa. Así dice la gente.
mí me lo dicen acá rato. Pastor, la congoja, y habla de la congoja. La Biblia es rica Ya. en ayudarnos a nosotros a trabajar con la congoja para que podamos escuchar la voz de Dios. Y mientras nosotros abrazamos la congoja, porque a veces la congoja como que es algo tangible en lo que nos podemos abrazar Ya. y tocar, nos quedamos ahí y no escuchamos la voz de Dios. Okay. Pero la Biblia dice que echemos sobre Él nuestras cargas, Ya. que las echemos. O sea, nuestra congoja nosotros la tenemos que echar sobre Él para que entonces nosotros podamos escuchar qué es lo que Dios tiene que decirlo para que nosotros podamos caminar hacia donde Él quiere que caminemos. Okay. So, vamos al aspecto humano para entender esa dinámica. Cuando nosotros nos enfermamos, nos sentimos que Dios está lejos de nosotros. A veces culpamos a Dios. ¿Por qué me hizo Dios esto a mí? Me tiró en una cama. Está enfermo, eso es todo, ¿no? Pero perdimos, lo que yo quiero decir es perdemos la perspectiva de la fe. Nos desconectamos. Eso pasa cuando estamos heridos. Cuando la gente está en servidumbre, están heridos, están bajo estrés. Y la gente está desesperada. Entonces cuando tú estás así, tú te sientes lejos de Dios porque tú te sientes, pues si Dios está conmigo, ¿por qué tengo que pasar por todo este sufrimiento y todo este dolor y todo este quebranto? Dios no está con nosotros. Si Dios estuviera con nosotros, estuviéramos en paz. ¿Ves? No quieren oír estas palabras de Moisés. Esas palabras le suenan a ellos como promesas falsas. Es más, Moisés, la última vez que tú viniste aquí y le hablaste a Faraón todas estas cosas que tú te inventas, porque viniste con el mismo cuento que Jehová es que te mandó, que el gran yo soy te mandó. ¿Tú sabes qué nos costó eso a nosotros? Más trabajo. No nos dieron paja para los ladrillos. Y nosotros estamos bajo un maltrato tremendo. No podemos seguir con esto. ¿Okay? Aquí está Dios tratando de enviar un mensaje de esperanza, pero el pueblo está herido. Pregunta. ¿Sí, hermano? Yo quiero añadir un poquito, y viendo que usted estamos en el mismo pensamiento y en lo de la palabra, y lo quiero exponer sobre mi tierra, mi país, la crisis que pasó mi isla. Creo que el Señor nos estaba dando muchas oportunidades y yo le había pedido al Señor salida y cada vez que lo iba a hacer algo arrancaba y veía el propósito de Dios de que yo viera lo que iba a suceder en mi país, donde mi gente se descontroló, mi gente estaba perdida en el azote que tuvo mi tierra, pero ya el Señor nos estaba hablando hace tiempo que nos preparáramos con agua, con alimento, pero cerraron los oídos, aún la misma iglesia cerraron y no quisieron escuchar la voz de Yahvé, donde el Señor decía a cada rato, años de años, diciendo que nos preparáramos con alimento, que venía algo, que venía un evento, y nos cogió, a muchos los cogió desprevenidos, aún siendo cristianos, pero algo que yo adoro, que alabo a Dios en esta noche, hermano, es que yo pude ver la lección que el Señor nos quiso dar, de que en aquel evento que sucedió, se cayeron las clases sociales. El rico tuvo que hacer fila para buscar alimento. El rico tuvo que bajar al nivel de los de la clase media. Aquellos que habían perdido el contacto físico de la humanidad se tuvo que inclinar y unirse. A veces los eventos naturales Dios los trae con un propósito y con una visión. Y entendí que la visión de Dios era que Puerto Rico sí se va a levantar, pero sí va a levantar de la manera que Él quiere que se levante, con una perspectiva de humillación a Jehová. Bueno, confiemos que eso ocurra. Vamos a aplicar esto al contexto de Puerto Rico ahora. Este es un pueblo herido. Congo, hay mucho.
Entonces cuando uno está herido así, uno pierde la esperanza, pierde la fe. Cuando uno está en una cama herido, es difícil mantener la fe. Y cuando alguien te viene a una palabra de esperanza, una palabra de fe, tú dices, gracias, mi hijo, te lo agradezco mucho. Y, Está chévere eso. Pero yo estoy aquí. sí. O cuando usted cree que está a punto de la muerte, ¿sabe? Y nadie le puede ayudar, usted pierde la esperanza. Yo confío que en algún momento Puerto Rico salga del trauma colectivo Sí, amén. y se torne a Jehová y busquen en el Señor y se humillen. Porque si mi pueblo se humillase, ya, y Puerto Rico tiene que llegar ahí. Me preocupa que no lleguen ahí. Pero vamos a ver lo que pasa. Pero tú tienes toda la razón. Se hicieron de oídos sordos. Tú tienes toda la razón. Y ahora estamos donde estamos. Vamos a ver cómo la gente responde. ¿Amén? Cualquier padecido con nosotros es pura coincidencia. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora, hermano, ¿dónde me quedé? En el 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto. No, mire, ustedes notan esto una vez. Tú vas a ir a decirle esto a Faraón. Es que Faraón hay que pedir la audiencia. Tú no puedes entrar así delante de Faraón. Como tú. Ven acá que Jehová me dijo que te dijera. Pero Dios está exigiéndole eso a Moisés y a Aarón. No, tú vas a ir, te vas a meter y vas a decir esto. Faraón tiene que pensar, estos tipos están bien chiflados, o bien atrevidos o bien locos. ¿Ven? Y así que Faraón los trata, ¿no? 10 de nuevo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir. No es que lo piense, no es que ore, déjalos ir. Deja ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Y ciertamente Moisés parece que tiene una condición donde el verbo de él no tiene buena expresión. Solo está diciendo, ¿cómo tú me mandas a mí a decirle estas cosas? A mí nadie me escucha, nadie me hace caso. Nadie lo comprende. Nadie lo comprende. Pobre muchacho. 13. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Nada. Le dio mandamiento. No le dio opciones a Moisés. Tartamudo, lo que sea, tú vas a decirle eso. En los próximos versículos vemos linaje de Rubén, de Simeón, de Leví. Yo no quiero ir por todos esos nombres. Esto es importante para los hebreos, ¿no? El linaje. No tanto para nosotros, pero léalo en su casa si usted se quiere entretener con eso. ¿Tienen alguna pregunta? No hay ningún problema. Entonces, vamos al versículo 27, saltamos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Porque esto se repite, habíamos hablado de esto anteriormente, hay diferentes tradiciones, ¿se acuerdan? Ok, capítulo 7. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios con D minúscula, ¿no? Lo que está pasando es que Dios le dio a esa vara, donde él va a hacer señales y milagros y maravillas. Y cuando Moisés haga algo con esa vara, eso va a suceder, punto. Faraón se va a encontrar con Dios a través de Moisés. Moisés es el que tiene la habilidad de actuar. Él le puede delegar la vara a Aarón
Y ya mismo lo vamos a ver. Pero aún cuando le den la vara a Aarón va a ejecutar por el poder de Dios que está en la vara y de eso. O sea, la vara a veces va a decir la vara de Dios, de Jehová. A veces va a decir la vara de Moisés, a veces va a decir la vara de Aarón. Es la misma, no son tres distintas. Es que se pasa. Eso depende de quién la tenga en la mano. ¿Ves? Muy bien. Vamos adelante. ¿Dónde me quedé? 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. So, cuando Moisés diga, Dios le habla a Moisés, Moisés se lo dice a Aarón, Aarón es el que habla. Por eso él es el profeta. Él escucha la voz de Dios a través de Moisés y él profeta. Profeta es uno que habla a favor. Habla a favor de Dios. Eso es todo lo que es eso. Y cuando Dios te dice, así dice Jehová, ve dile a mi pueblo esto, esto y esto, tú tienes que ir y decirle eso. Eso es lo que es un profeta. No es otra cosa. So I'm sorry. ¿Verdad? Que por ahí hay gente vendiéndose de profeta y no lo son. I am so sorry. No lo son. No le envíe dinero. No lo son. Pero existen profetas hoy en día, ¿no? Existen. No son muchos, pero existen. Existen. Porque para ser profeta tú tienes que escuchar la voz de Dios. Y no hay que ir a la escuela de profetas, y no es nadie que te otorga ese título de profeta. Noten, en todo el Antiguo Testamento los profetas le hablan al pueblo de Dios, a la nación, o le hablan a emperadores y faraones. Ustedes ven, esto no es, cómprate el vestido nuevo que te dije. No es eso. Bien, estamos hablando de un nivel bien alto. Cuando Dios quiere intervenir en la historia humana, lo que se llaman operaciones, hay operaciones, ministerios y dones. Las operaciones es cuando Dios empieza a trabajar con las naciones, con los pueblos. Ahí es que entran los profetas. Cuando Dios le quiere hablar a un rey, como a David, ahí es que entra el profeta. Cuando Dios le quiere hablar a todo el pueblo de Israel, entra el profeta. Esto no es por capricho. Y eso no es todos los días. Eso de vez en cuando. En este incidente, Dios quiere sacar su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Necesita a Aarón, el profeta, que habla a favor de él. Dile a Faraón que deje mi pueblo ir. Cuando Dios no habla, no hay profeta. Cuando Dios no va a intervenir, no hay profeta. Los profetas surgen cuando son enviados por Jehová. So, esa gente que anda por ahí haciendo milagritos y dicen que son profetas, I am so sorry. Yo sé que hacen milagritos. Esta noche vamos a ver gente que tira las varas y también salen serpientes. No significa nada. Pero la gente se impresiona con esas cosas. Y creen que es el gran poder de Dios. En el Nuevo Testamento teníamos a Simón el mago, ¿de acuerdo? Este es el gran poder de Dios. Ningún poder de Dios, ninguno. O sea, pero los profetas no tienen que hacer milagros y cosas excepcionales para poder llevar el mensaje de Dios, ¿no? No, solamente cuando, en este caso, Dios comisiona a Moisés y a Aarón y le envía el mensaje. Pero ¿qué pasa? Ellos dicen, no nos van a creer. Sí, sí. O sea, ¿qué evidencia tengo yo para que Faraón vea que esto es de tu parte? Y aquí tienes este milagro, aquí tienes esta señal, aquí tienes este prodigio. Es una manera de persuadir a Faraón, hacerlo convencer, ¿no? Sí, de enseñarle algo para que cojas ahí un poquito y veas quién yo soy. Eso. Confirma su palabra. Eso de que tú le pagas al profeta 500 pesos y él te haga un milagro. Eso no es. Eso no es. Y ahí viene el apóstol y va a hacer maravilla. No. Eso no es. Pacta con la palabra. Pacta. Ya. Las señales confirman la palabra. La palabra. ¿Sí? Amigo. ¿Dónde me quedé, hermano? 3, 7.
El 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Oh my God. Porque Dios no los puede sacar a las buenas, sino con grandes juicios. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de Dios? Mi intención es que usted entienda cuál fue el problema en Egipto con Faraón. Son los dioses. Seguro. Es para decir yo soy el que soy. Él es el Todopoderoso. Por eso le está diciendo el nombre. Yo soy el que soy. Y yo voy a desmantelar todos los dioses falsos y todos los ídolos que tiene Egipto. Por eso que tiene que hacer señales. Por eso es que tiene que hacer prodigios. Y por eso hay juicio. También porque como ellos ya estaban acostumbrados a esos dioses también, enseñarle al pueblo que Yes. esos dioses no son, porque ellos estaban ya adoctrinados a esos dioses. Magnífico, Mabel. So, aquí está esta gente viviendo 400 años y ellos también están creídos que los dioses de Egipto son los que son. Now, déjenme decirles lo que pasa. Egipto es el imperio de la época. Esos son los grandes. Ellos son Estados Unidos de América hoy en día, el país más poderoso del planeta. Entonces, pues necesariamente los dioses de Egipto son superiores a todos los demás. Y Dios está diciendo, no, los vamos a desmantelar uno a uno. Y todo el planeta va a ver que los dioses egipcios no son nada. Que el Dios de los hebreos es el que es. O sea, él tiene que hacer, no es la expresión, ay, yo no quiero ofender con eso. Me siento incómodo decirlo. So, él tiene que hacer este enfrentamiento en Egipto. Y por eso viene el juicio. Porque los tiene que destruir. Los tiene que destruir. Ahora, ¿dónde estoy ahora? Mire lo que dice. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Estos viejitos, mano. ¿Esos años son iguales que los de nosotros? Sí, ya en esta época sí. Ya en esta época. Hubo una época que no. Hubo una época que no. Para de Noé, ¿verdad? Ah, Y sí. esa historia se repite a través del mundo una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cuál historia? Esa. Porque yo siento que las naciones hoy en día están pasando por lo mismo. Estados Unidos está haciendo esa misma poca vergüenza. Sí, el único problema es que hoy en día... Ni entrar ni salir. Sí, lo único que pasa, Efraín, que hoy en día la solución no es teológica, hoy en día la solución es espiritual. Me explico. Los países socialistas, marxistas dicen que hay injusticia social, ¿no? Hay disparidad. Y están los que tienen y los que no tienen y ellos quieren hacer justicia y defender a los pobres, qué sé yo. La solución de ellos no tiene que ver con Dios, ni con Jehová. La solución de ellos es una solución política. Karl Marx, ¿no? Che Guevara, la revolución, matamos a los ricos y qué sé yo. Ellos quieren traer justicia humana. Claro, pero yo lo que me refiero es que por ejemplo, yo he estado leyendo últimamente sobre personas que han venido a traer mensajes a nosotros como nación y básicamente la comparación que hacen es que estamos siguiendo el mismo camino de Israel. O sea, porque ellos establecen que la nación americana fue fundada con bases cristianas y eso es muy cierto. Pero nos hemos alejado como pueblo y como nación de eso. Yeah. Y entonces, aunque nos creamos que porque tengamos yo no sé ni cuántos misiles y printemos dinero en una imprenta y tengamos carros y podamos decirle al mundo entero tú vas a hacer esto porque nosotros somos Estados Unidos, Yeah. eso se acaba. Entonces se está acabando. O sea,
mire, o sea, nosotros vemos lo de Puerto Rico porque es lo que nos toca de cerca, pero si nosotros vemos el mundo y Estados Unidos como nación, a Estados Unidos le han metido 4 jabs en 2 meses. Yeah. O sea, los fuegos, Houston, Florida, Puerto Rico y saber lo que pasa la semana que viene. Yeah. O sea, uno tiene que pensar como que, hey, estamos mirando para el lado que no es y va a llegar alguien que va a decir, voy a sacar mi pueblo porque hay un pueblo de Dios que está dentro de la nación. Sí. O sea, y es los remanentes de lo que fue originalmente los fundadores de la nación, que tengo entendido que el 99.9% eran cristianos que oraban. Sí. El problema es el mismo, es similar. Yo lo que te quiero mencionar es la solución de hoy. Sí, es otro. Es completamente distinta. Déjeme añadir a lo que Efraín nos quiere decir, para que vean cuán similar es el problema. La gente no lo capta. ¿Ustedes se acuerdan sobre lo que Mabel dice? Es correcto. Ellos habían abrazado estos dioses y este culto, esta religión falsa, ¿no?, de los egipcios. Cuando llegan al desierto, esto se manifiesta cuando Moisés sube a buscar los 10 mandamientos. ¿Qué ellos hicieron? El becerro de oro. Ok. ¿Dónde está el becerro de oro de los Estados Unidos de América? Dinero. Wall Street. Ahí hay un toro. Y ahí lo que vale es el dinero, el oro. Todos los días estamos viendo cómo sube y baja el precio del oro. El problema es idéntico, pero la solución es distinta. Porque la solución que le quieren dar al problema es uno político y es lamentable. Y sí, hay muchos cristianos, pero como dijo nuestra hermana, si en Puerto Rico las iglesias se hicieron de oídos sordos, aquí también. Aquí las iglesias están bien politizadas, con un partido con el otro. No están trayendo la solución bíblica. Usted ve a los cristianos con un partido o con el otro y la pelea en las mismas iglesias. Es mi candidato mejor que el tuyo. El único candidato que ustedes tenemos se llama Jesucristo. Olvídense los hombres. En el momento que usted acepte un candidato de un partido político, usted aceptó la solución humana, la solución que el mundo le está ofreciendo. Nosotros no somos de esos. Nosotros no somos de esos. Y por eso es que la iglesia siempre ha sido perseguida. La iglesia nunca ha doblado su rodilla ante Baal. La iglesia no dobla su rodilla ante el emperador. Y nosotros somos la resistencia. No política, sino divina. Y sí, hay que decirle al presidente y al faraón, no. Porque Estados Unidos de América es el país más poderoso del mundo. Si usted cree que Rusia y los socialistas son la solución, ellos son faraón también, ¿saben? Ellos no vienen a predicar el evangelio. No busquemos soluciones políticas ni humanas. Y este es el problema que estamos. Mismo problema, soluciones inadecuadas. Ok, ¿dónde me quedé, hermano? Voy para el 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, noten plural. Cada uno de los hechiceros egipcios, los egipcios tienen la costumbre de darle con una varita como así. Ellos tienen su varita y es como si fuera un bastoncito. Y se hicieron culebras múltiples, eso es importante. Pero lo que pasa es que la vara de Moisés y de Aarón es una vara de estas pastorales que son bien largas. Un callado. Esa culebra es bien grande. Más grande que las demás. ¿Está bien? A ver, vamos a ver qué pasa. Versículo 13. 12, ¿no? Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Now, ese texto es bien curioso, porque dice que la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿No dice la serpiente? ¿Se fijó? Now, una vara de madera comiéndose otras varas de madera, está complicada la cosa.
¿Cómo usted lo explicaría? ¿Cómo usted explica esto? Bueno, el soberano, que es el dueño del universo, que es el dueño de todo, puede hacer eso y mucho más. O sea, ahí había una manifestación plena del poder de Dios. Punto, se acabó. Ellos confiaban en sus hechizos e inclusive ellos confiaban porque los dioses de ellos eran parte de la naturaleza. Y ahí estaba el soberano de la naturaleza acaparándolo todo. ¿Ya? No, nosotros siempre hemos escuchado a la gente decir, no, porque la culebra de Moisés se tragó las otras culebras. Pero eso no es lo que dice. Dice que la vara se tragó las otras varas. ¿Cómo lo explicamos? Yo entiendo como que se fusionó la madera, como que se juntó. Es mi percepción. No como que la madera se comió una madera, sino como que se fusionaron. Como que la adquirió y se hizo una madera más gruesa. Ok. Eso, Pero ahí dice Esa es mi devoró. percepción. sí, pero... Devorar en el sentido de, no fue como que la madera sacó unos dientes y se la comió, sino que la adquirió y se hizo una madera más gruesa. Okay. Es mi percepción. Okay. El análisis de texto es interesantísimo. Yo creo que el punto de vista de Mabel es muy válido. El problema es que no tenemos el video. No había FaceTime, me parece. No había. Todavía. Y usted lee ese texto y usted dice, ¿cómo explicamos esto? Google. Pero lo que está diciendo Toño es válido. O sea, es una manifestación del poder de Dios. Y si Dios dice, la vara esta se va a tragar las otras varas, eso no va a pasar. Exacto. Y yo me imagino que esto fue una manifestación del poder de Dios para vislumbrar a Faraón. A mí, sencillamente, a veces uno se queda la boca abierta con las cosas que Dios hace. ¿Verdad? Nada, hay muchas explicaciones por ahí. Hay gente que dice que es que los egipcios lo que hacían era una ilusión. Vamos a explicar diferentes niveles. La magia no es igual que el poder de Dios. Hay gente que no entiende la diferencia. El poder de Dios, el que hace el milagro es Dios. No eres tú, no soy yo. Tú eres instrumento. Dios es el que tiene el poder y Él hace el milagro. En la magia no. La magia tú te prestan el poder y tú con los hechizos y los encantamientos haces el milagro. Nosotros los cristianos no somos los que hacemos milagros. ¿Qué usted quiere decir con que te prestan el poder? Ok, hay gente, la frase común por ahí es que venden su alma al diablo, ¿no? Ok. Y Es algo espiritual. es algo espiritual. So, tú tienes espíritus que te ayudan, puede ser posesión, ¿está bien? Pero definitivamente es un poder espiritual, pero no del bueno. No del bueno. No del bueno. ¿Está bien? So, recuerden que nosotros no tenemos el poder, ni pretendemos. Y este es el grande problema que tenemos en nuestras iglesias. Que la gente entra a decir, yo puedo hacer milagros, yo hago esto, yo hago lo otro. Y usted tiene que decir, cuidado con eso. Yo creo en los milagros porque Dios hace milagros en nuestra iglesia. Dios sana, Dios libera. Yo creo que Dios está en medio de nosotros. Y cuando la presencia del Espíritu Santo se mueve, usted no sabe lo que Él va a hacer. Pero yo no me paro allí con una varita a decirle yo, abracadabra. Yo no tengo ningún poder, Pastor, ninguno. Y una pregunta. Cuando uno nace, el Señor no le da dones a uno en el nacimiento y según uno se va desarrollando como, ¿verdad? Como ser humano o como persona, uno va creciendo con sus dones y como el Señor le da a uno libre albedrío, uno no puede en el caminar de uno como persona desviarse y utilizar sus dones, pero hay personas que no están en los caminos del Señor, pero utilizar sus dones para otras cosas. Yeah, pero yeah. sí el Señor te dota con eso. Sí, yo sé lo que tú Y quieres. vienen del Señor. Ujú. Pero tú escoges a lo mejor no servir al Señor. Y pero sí vienen del Señor. Sí, sí.
Mabel, yo sé lo que tú quieres decir, yo estudié eso, cogiste una clase cuando hice mi maestría. El problema es que eso no es cristiano. Nosotros no recibimos dones en el vientre de nuestra madre porque estamos en pecado. Fui concebido en pecado. Cuando aceptamos a Jesús y nacemos de nuevo y recibimos el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos da dones. Esa explicación la dan la gente del otro lado para legitimizar que los dones de ellos son naturales, dados por Dios. No compagina con esto. Eso los apreciamos. Entonces hay brujas buenas y brujas malas. Porque unas cogieron para allá y otras cogieron para acá. Pero entonces Pero es eso cuando como que- tú te bautizas, entonces que se legitimiza los dones que tú tienes. Por ejemplo, Perdón. cuando uno se bautiza, por ejemplo, tú tienes el don de sanación, Ok. pero es cuando es que uno como cristiano... Cuando los dones del Espíritu empiezan a operar en ti. Exacto, Ok. esa es la pregunta en realidad. Ujú. Cuando tú te desarrollas desde niño o en el momento en que uno se No, bautiza. olvídate de este niño, no funciona. En la teología cristiana eso no funciona. Desde Cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces el Señor viene de ti, el Espíritu Santo, y te capacita con dones. Te puede dar uno, te puede dar dos, te puede dar muchos. ¿Cuál te los va a dar? Yo no sé. Pero entonces tú empiezas a desarrollarte, a crecer espiritualmente y los dones se manifiestan. Los dones son del Espíritu, no son tuyos, no son naturales, no son humanos. ¿Ibas a decir, Milna? Que no son habilidades y capacidades que tenemos de hacer sin No, nosotros no somos psíquicos ni nada de eso. Son distinciones. Ellos sí dicen algo que es cierto, que tienen dones espirituales. Antes les llamaban facultades, ahora les llaman dones para que suene más cristiano. Sí, son espirituales, pero no es del Espíritu Santo. Le hago la pregunta porque yo, por ejemplo, he visto personas que se han criado en el Evangelio Ujú, desde chiquitos, sus papás están en el Evangelio desde pequeños, ujú. y luego de su vida adulta se apartan y utilizan sus dones y sus talentos, como por ejemplo tienen don de sanación o de lo que sea. Ok, Mabel, fuera pero de- me está saltando una partecita y antes que siga te tengo que hacer la pregunta. ¿Esa gente son adultos ya? ¿Cuándo aceptaron a Jesús como el Señor y Salvador? Pues 16, 17 años han Ok. sido bautizados, salen de... Pero no fue de nacimiento, fue cuando aceptaron a Exacto. Jesús. Se han Ok. desarrollado desde niños. Ok. Y ya cuando están fuera de la iglesia de adultos, pues se desvían y se ponen a hacer cosas en el mundo, shows de escapismos y cosas, y utilizan shows de hacer esos shows. Ok. Y entonces eso es lo que le quiero decir. Vamos a añadir un nivel de complejidad aquí. Es que las personas cristianas nos creemos que la gente que tiene dones son los más espirituales. Y no necesariamente. Un don no significa que usted es espiritual. Por ejemplo, la iglesia de los Corintios tenían todos los dones, todos, y eran los más carnales. El apóstol Pablo les decía, yo no pude venir ante ustedes como espirituales, sino como carnales. Y empezó a explicar por qué. Y era horrible la descripción que le hizo de esa iglesia carnal, mundana. Se embriagaban en la iglesia, cometían actos de idolatría, el hijo se acostaba con la mujer del padre. Una barbaridad. Hablaban en lengua, profetizaban. ¿Saben? ¿Cómo es posible? Dice la gente. Un don es un don, no es nada más. Y usted puede ser un bebé espiritual, una persona mundana, una persona carnal y tener un don. No significa que usted es espiritual. Los frutos del espíritu es otra cosa. Y hay que cultivar la vida cristiana y desarrollar el fruto del espíritu. No se dejen impresionar por los que hablan en lengua o profetizan, porque no significa nada. Puede ser la persona con el peor testimonio en la iglesia. Y eso es algo que muchos cristianos no entienden. Yo he visto gente, mi esposa y yo levantamos una obra hispana en Tennessee, y habían dos muchachas que eran profetizas. El único problema era que eran casi prostitutas, tú sabes. Salían de la iglesia y era bailar, casadas, pero salían con otros hombres. Y las broncas y las peleas en las barras con estas muchachas. El domingo estaban en la iglesia profetizando.
Sí, sí, yo he visto eso. Entonces es un problema decirle a ella, siéntate, porque la gente las tiene por profeta. Ah, el pastor no cree en nada de eso, el pastor sabe mucho más de lo que usted se imagina. Y cuando uno sienta a alguien, uno lo va a sentar con una razón. ¿Está bien? Los dones son reales, pero alguien se puede desviar del camino. Si eso es lo que tú quieres decir, bien. Pero no me lo expliques con que nacieron así, porque no. Pastor, yo creo que también hay gente, los dones espirituales que vienen del Espíritu son unas cosas, y no sé si utilizar la palabra don, o los dones que vienen de la oscuridad son otras cosas que la gente los tiene. Y están ahí y van desarrollándose con ellos, que yo creo que tal vez eso es lo que Mabel quería explicar. No es lo mismo los dones que vienen del Espíritu de Dios a las capacidades o dones que vienen de las tinieblas y la persona... Déjame explicarle algo, y esto a lo mejor es lo que Mabel quiere decir o ha escuchado. Lamentablemente hay gente que se ha puesto a trabajar en las artes ocultas, la hechicería y eso. Y entonces tú tienes un espíritu guía, ¿no? Alguien que es el que te capacita, que puede estar dentro de ti, o poseyéndote, o entra y sale, o está a tu lado. Cuando estas mujeres se embarazan y tienen hijos, les pasan la bendición. ¿Usted me entendió? Y ese niño o esa niña hereda esas facultades, esas capacidades, porque está heredando el mismo espíritu. No es el Espíritu Santo, ¿no me entendió? Entonces esas facultades están ahí, desde que nacieron. Y esos son los grandes brujos. Y hay diferentes niveles. Pero eso no es mi clase hoy. Yo quiero regresar al hecho. Claro, el tema es relevante porque aquí hay hechiceros y encantadores, ¿verdad? Y yo estaba explicándole que muchos de esos hechiceros practicaban las artes ocultas y algunos hacen más que la magia. La magia es como trucos, ¿no? Trucos. Pero está la magia, that's magic con C. Ilusionismo. Sí, ese con C. There's magic con K. Y eso es hechicería y eso es ocultismo. Pero pues usted y yo podemos ir a un show de magia. Y son ilusiones. Y ¡ay, qué tremendo!, ¿no? Eso es un show. That's entertainment. Pero there's magic con K. Y esa gente es peligrosa. No vaya allí. No vaya allí. ¿Está bien? So, dentro de toda esta gente que tenía Faraón, unos son unos, otros son otros. Y había de todo ahí. Y pastor, que es una línea bien finita para nosotros los cristianos, si nosotros no sabemos diferenciar el uno y el otro, porque es bien fácil tú caer en creer en todas estas manifestaciones y dones de este tipo de personas. Es bien fácil uno confundirse. Por eso es la importancia de uno estar agarrado del Señor, de intimar con el Señor, conocer la palabra y poder tener los elementos para uno poder filtrar eso. Mire, no estamos desviando, pero siento que hay que hablar de eso. En el 92, mi esposa se fue a estudiar a la Universidad de Tennessee. Y en la frontera de Tennessee con Carolina del Norte hay una tribu que se llama los Cherokees. Entonces, cada tribu indígena norteamericana tiene los medicine men, right? Que es el brujo nosotros le llamamos brujo, ellos no le llaman brujo. Ellos traen medicina. Entonces, yo terminé trabajando en la Universidad de Tennessee como consejero, porque estoy apoyando a mi esposa mientras ella estudia. Y junto conmigo, la otra consejera que estaba trabajando conmigo era india, de esa tribu. Y yo veo que ella tiene una bolsita aquí. Los santeros tienen sus collares. Los brujos indígenas tienen sus bolsitas. Y ahí es que está el espíritu guía de ellos. Y eso le da facultades y capacidades a ella. Y podíamos estar en la misma oficina. Ella siempre me miraba y me decía, hay algo contigo, yo no sé lo que es. Yo, pues, yo soy cristiano, ¿qué tú crees que está conmigo? Y
ella siempre quería interpretarlo a su manera y no lo podía hacer. Pero las cosas que esa mujer hacía eran bien impresionantes. Ella a veces me decía, Luis, baja al pasillo, vete a aquel salón, porque allí está pasando esta situación. Y yo bajaba al pasillo, llegaba allí y eso mismo estaba aconteciendo. Ella dice que su espíritu le permitía ver. ¿Bien? Y déjenme decirle, una y otra vez, la capacidad que esa muchacha tenía era impresionante. No es cristiana. Y a ella le enseñaron estas artes desde chiquita. Ella la aprendió porque eso se pasa de generación en generación. Si usted no es un cristiano bien fundado en la palabra, eso pone a dudar. Sí, eso estremece a uno. ¿Bien? Bueno, su nombre era Susie. Yo trabajé 3 años allí. Y déjeme decirle que antes que yo me fui, una vez yo me fui, Susie murió. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero yo quiero que usted sepa que esa gente existe. Pero no es el poder de Dios. Lo que está operando en ellos no es el poder de Dios. ¿Tienen poder? Claro que sí. Y eso es lo que pasa aquí. Los hechiceros, dice, Moisés hizo del agua Nilo sangre. Ellos también. Y una pregunta, pastor. Personas que hagan cosas locas como esa, que creen en Dios, o sea, ¿pueden existir personas que hagan cosas locas como esa que crean en Dios? Mira, muchas de esas lo que pasa es que existe la hechicería blanca y la negra. La blanca supuestamente para hacerle el bien, para ayudar a la gente. Hay una fuente equivocada, pero son gente que no quieren hacer el mal. Yo creo que es un corazón noble. Lo que tienen que hacer es venir a Cristo. Pero muchas de ellos creen en Dios. No conocen a Jesús y no aceptan a Jesús. Es como, tú conoces un inconverso que dice, sí, yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia, yo no creo en nada de eso. Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Porque si ellas vienen a Cristo, ellos pierden todo su poder. Se le va todo. Y ellos no están dispuestos a eso. Okidoki. Vamos a regresar 7 minutos aquí hoy. Está bueno. 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. O sea, el hecho de que los hechiceros de él pudieran hacer culebra, aunque el palo de Moisés se lo comió, se lo tragó. O sea, el truco tuyo es más grande que el truco que hace. Eso es todo. Él cree que todavía esto es truco. ¿Sí? Versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y aún no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Salió al río. Esto es muy similar, ¿te acuerdan cuando Moisés, el bebé, y la mamá y Miriam esperaron que la princesa, la hija de Faraón, fuera al río? Muy similar, ¿no? A ver. Y dile a Faraón, 16, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, perdóname, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Yo me imagino que el pobre Faraón en este momento dice, Dios mío, Moisés otra vez, hermano. Me sale el corazón. Hasta en el río. Hasta en la Hasta en el río, sí. ¿Dónde yo? No me puedo esconder de este hombre. Alguien lo tiene que frenar. Con tantos ejércitos que tengo yo. Ay, increíble, man. Ay, perdóname, que el pastor tiene sentido, man. Aleluya. 17. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mis manos el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y arderá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. ¿Quién quiere tomar agua Ay, güey. con peces muertos y animales muertos y Sangre. sangre? 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques,
y sobre todo sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Los estanques, ustedes saben que los ríos salen y se forman unos estanquitos, ¿verdad? Pero los vasos de madera y de piedra, esto es interesante, son como unos estanques también, unos recipientes para guardar agua y de piedra. So, ellos cogen el agua del Nilo y lo ponen ahí. Hasta eso se convirtió en sangre. Todo lo que fuera agua del Nilo en sangre. Impresionante. Ahora, déjenme decirle, para que todo el río Nilo se convierta en sangre, ese río es bien largo y grande, ¿saben? Esto es impresionante. Ok, 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. So, recuerden lo que esto representa. El río Nilo es un Dios. Es divino. Este es el río que da vida para los egipcios. De ahí que sale toda la agricultura de Egipto, y irrigación y todo este tipo de cosas. Y Dios lo que ha hecho fue por completo, por su mando. O sea que el río Nilo se doblega ante Jehová. A ver, ¿dónde está el 22? Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó como Jehová lo había dicho. So, déjenme decirle lo que pasa aquí. Ya el agua del río Nilo está convertida en sangre. Ellos no hicieron lo mismo que hizo Moisés y esto, ¿eh? Lo que pasa es que trajeron agua de otro lugar y ellos convirtieron el agua en sangre. Pero no un río entero. ¿Usted me entendió? Tampoco cogieron el agua del Nilo que estaba hecho sangre y la transformaron para atrás en agua. Nada de eso. ¿Está bien? 23, ¿verdad? Y por tanto, Faraón se volvió y se fue a su casa y no atención tampoco a esto. Para Faraón estos son trucos. En otras palabras, tu magia es más grande que la magia de mi hechicero. Eso es todo. ¿Está bien? 24. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Déjenme decirles, cuando están haciendo pozos para agua de tomar, pues tú haces un pozo y te encuentras con un río de abajo, otros subterráneos, la lluvia, todo eso, pero tienen que buscar agua, porque no hay. Miren lo que dice, ¿y hasta cuándo? Miren el versículo 25, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. O sea, esto duró 7 días. Now, vamos a poner esto en Puerto Rico, que no hay agua. Por lo menos allí la pueden hervir. Tú no puedes hervir esta. ¿Qué ustedes creen que fue el mensaje de Dios a esa gente? Si yo cierro los pozos del cielo, ¿qué ustedes se hacen? ¿Quién está en control de Egipto? Yo, Jehová. Yo decido. Primera de las plagas, primera de las señales. Lo que viene es peor. Y este hombre faraón es bien difícil. Pero recuerde usted que cuando usted tiene su religión, es bien difícil dejarla. Conceder, aceptar que tú tienes una religión falsa, un Dios falso. Un poco difícil. Además, pastor, que él se consideraba Dios. Él se considera Dios. Yo soy Dios y ningún Dios puede venir donde mí a decirme lo que yo tengo que hacer. Es correcto. Porque yo soy Dios también. Mucho menos en mi país. Mucho menos en mi país. Mucho menos en mi país. ¿Sí? Dios está enfrentando a las deidades de Egipto y a Faraón. Una batalla campal. Y al final van a tener que dejarle el pueblo. Preguntas, comentarios, reacciones. Pastor, ¿dónde está el río ese Nilo? Egipto. Sí, en Egipto. Yo creo también, pastor, que Moisés cargaba algo
que Faraón no se atrevía a enfrentarlo como para destruirlo, porque Faraón tenía todo el poder para destruirlo y acallar su voz, o tal vez mandarlo a arrestar a Moisés. ¿Por qué no lo hizo? Porque no lo hizo. ¿Sabes? En todo este trayecto que vamos a seguir viendo, Faraón tenía el poder para hacer lo que mandarlo a matar, mandarle a cortar el cuello, tiene a lo que fuera. Pero había algo poderoso en Moisés que no permitía con todo, porque dice que el corazón de Faraón se endureció. Deben terminar diciendo, o sea, que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Moisés está ordenando a Faraón. Faraón está acostumbrado a dar una orden que la gente tiemble. Moisés viene a darles órdenes. Pero también hay que ver otra perspectiva. Moisés fue criado por la princesa. Entonces, al ser hijo de la princesa, viene siendo linaje de ellos. Entonces, él viene siendo familia de ese faraón al que él está ordenando. Pues estos son cuántas generaciones después, como 4, ¿no? No como segunda. Sí, lo que pasa es que esa dinastía anterior ya murió. Y se levantó otra dinastía en Egipto. Sí. O sea, que viene siendo... Ese tiene que ser hijo del anterior. No, parece una dinastía distinta, viene de otra familia. Una guerra civil, una revolución. Sí, porque el hijo del otro era como quien dice hermano de Moisés. Yes. Esa familia Murió. ¿Y el joyero? ¿Qué pasó con el joyero? Es que la serie es joyero. El que horneaba el pan y la goma. Bueno, tienen que estar hace rato. Bien, vamos a detenernos aquí. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.